INA en movimiento. Escucha con todos tus sentidos. Muy buenos días, tardes o noches, según el momento en que nos puedan ver. Esto es Radio INA y en esta ocasión nos encontramos desde la 35 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, transmitiendo desde el patio del Museo Nacional de Antropología. Nos encontramos en esta ocasión con la máster en museología Ana Bedoya, investigadora del INA. Ana, bienvenida. Muchas gracias, es un gusto, un honor. Y me parece muy interesante hacer una transmisión desde el núcleo de la feria, ¿no? Sí, oímos aquí a la gente que pasa, de repente van a oír algunas, no sé cómo se llaman estos transportes donde mueven cosas muy pesadas y se oyen prum, prum, prum. Y el foro de música, el foro artístico que está a unos metros de nosotros. Pero la idea es esta, que estén un poco inmersos, les compartimos el ambiente que hay aquí en la feria. Y Ana está aquí, regresando al tema, porque vamos a hablar del primer foro de museos. Nosotros que a veces nos gusta empezar a conocer, es un primer foro de museos, oye, muy interesante el concepto. Entonces, platícanos cómo nace este foro y de qué se trata. Claro, muchas gracias. Primero me gustaría decir que esta efectivamente es la feria número 35, como tú señalas. Nació como una feria de libro con un carácter muy académico y después se fue como diversificando en el sentido de que empezó a ofrecer más espectáculos, talleres, se fue como enriqueciendo. No solo con las materias que son propias del instituto, ofreciendo espectáculos, presentación de libros y coloquios de antropología, de arqueólogos, de historiadores, sino que veo que cada vez más nos abre a otras funciones sustantivas del instituto, ¿no? Por ejemplo, en estos días asistí a un foro de conservación del patrimonio cultural. Entonces, yo estoy muy emocionada porque nos ofrecieron esa posibilidad. Tú me preguntas cómo nació este foro. Nació de una intención, una propuesta que yo hice a la Dirección General, a nuestro director Diego Prieto, para hacerle un homenaje a una pareja de antropólogos que han hecho un trabajo muy significativo para el instituto, que es el programa de museos comunitarios. Ellos empezaron en Oaxaca a hacer un museo comunitario a solicitud de una comunidad en Santa Ana del Valle, en el Valle de Tlacolula, y a partir de ahí empezaron a gestar un modelo de museo comunitario que permitió que las comunidades eligieran los temas de los que querían hablar, aportaran las colecciones que querían mostrar, se hiciera un proceso de reflexión muy importante en el que las comunidades le asignan el valor patrimonial a sus tradiciones, a sus objetos, a sus santos patronales, a todo lo que es la vida cultural de las comunidades, porque ellas tienen una gran riqueza. Entonces, a partir de ese modelo empezaron a trabajar, llegaron otras iniciativas de otras comunidades y en el momento en que se inaugura el primer museo comunitario, llega la iniciativa de un segundo museo en una comunidad que está muy cerca de Monte Albán, San José Mogote, y cuando están en proceso llega una tercera iniciativa del otro valle de Santiago Suchiquiltongo para hacer un museo. Entonces a estos antropólogos, Cuauhtémoc Camarena y Tere Morales, investigadores del INA en el centro de INA Oaxaca, se les ocurre poner en diálogo a representantes de las tres comunidades. Las tres comunidades tienen una matriz cultural indígena, zapoteca, hablan zapoteco, y su forma de organización está fundada, digamos, en una organización comunitaria a base de
asamblea general, comités, ¿no? Para la realización de las distintas funciones, hacen trabajo obligatorio pero no pagado porque se considera que es un servicio a sus comunidades. Entonces los comités del Museo de Santa Ana del Valle, de San José Mogote y de Santiago Suchiquiltongo se pusieron a platicar y Santa Ana contó cómo le había hecho y San José Mogote cómo le estaban haciendo y cuáles eran sus problemas. Entonces, a partir de ahí empiezan a incrementarse las iniciativas, surge la Unión de Museos Comunitarios de Oaxaca y luego ese ejemplo permea a otros estados de la República, se conforma la Unión Nacional de Museos Comunitarios y ahora Cuauhtémoc y Tere acaban de celebrar un encuentro de museos comunitarios de América, porque han trabajado con comunidades indígenas de Estados Unidos, de Perú, así de varios, de algunos países de Sudamérica. Entonces, ese modelo y esa forma de intercambio de saberes y todo ha sido un trabajo muy importante en comunidades a donde otras ofertas culturales del propio INAH no llegan, ¿no? Entonces, por eso les vamos a hacer su homenaje. Entonces, yo le presento esa iniciativa al director y le pido que sea en el marco de la Feria del Libro porque ellos trabajan desde la antropología, no tanto desde la museografía exquisita y maravillosa que se hace en otros museos del instituto, sino que ponen a las comunidades en el centro, ¿no? Ellas son las que van dirigiendo y los antropólogos acompañan. Ese es un trabajo que ha tenido consecuencias muy favorables para el instituto. Por ejemplo, en muchos lugares se ha interrumpido el saqueo, porque la gente guarda sus piezas en el museo, ¿no? Y ha permitido que nosotros también, digo nosotros porque yo también he participado en distintos momentos en ese programa, nosotros difundamos la ley y entonces les quede claro que el INAH no es el enemigo, ni que el INAH les va a quitar las piezas, ni mucho menos, sino que se registran, ¿no? Se da el apoyo legal para que registren sus colecciones y se les da todo el acompañamiento y la capacitación para que hagan sus diseños, pongan en exposición sus ideas, ¿no? Sus temas que les interesen. Entonces, el director dijo, sí, está bien, vamos a hacer el homenaje, pero vamos a hacer un foro de museos. Y entonces el Coordinador Nacional de Museos y Exposiciones, el arquitecto Garibay, me llamó porque sabe que yo desde hace varios años soy parte del comité editorial de la Gaceta de Museos. Entonces dijo, ¿por qué no lo hace como Gaceta de Museos? Entonces, pues ni tardas ni perezosas, ¿verdad? Encantadas de la vida porque nos interesa mucho promover la revista, pero no solo promover la revista, que ya de por sí es una herramienta como de actualización, se tratan temas de conservación, de clasificación, de investigación, de curaduría, de museografía, de educación, o sea, todos los temas de las funciones sustantivas que desarrollan los museos. Pero también nos interesa que la gente de museos escriba en la Gaceta de Museos, ¿no? Como fue el espíritu original de la Gaceta que nació en los años 95, 96, gracias a la iniciativa del arquitecto Lacouture, que trabajaba en la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones. En ese momento tuvo el apoyo del profesor Miguel Ángel Fernández, a quien también le rendimos un homenaje en esta feria, ¿no? Presentando una gaceta acerca de sus logros, sus anécdotas. Falleció un poco antes de que saliera su gaceta, entonces las personas que lo hicieron decidieron, en lugar de tener como un homenaje doliente, un homenaje que celebraba su vida, su trayectoria y sus contribuciones a la museografía y a la museología del país, ¿no? Entonces, así las cosas, le entramos como Gaceta, invitamos al doctor Saborit a inaugurar nuestro foro. El doctor Antonio Saborit es el director del Museo Nacional de Antropología, para quienes nos escuchen. Y además el Museo Nacional de Antropología está de cumpleaños, cumple 60. Entonces lo invitamos a dar una conferencia magistral acerca de la historia del museo, de lo que se propuso, no sé, lo que quiera hablar el doctor Saborit, que es un gran estudioso de la historia de este museo, de las obras de arte que lo conforman, de las colecciones arqueológicas y etnográficas que tiene. Entonces seguramente nos va a ofrecer una conferencia realmente magistral.
Y después vienen 3 mesas de trabajo. Justo por lo que estamos celebrando a Cuauhtémoc Yatere, que es por su trabajo que le da un gran peso a la función social de los museos. Por esa razón, le pusimos al foro como tema general la función social de los museos. Y entonces, para reflexionar sobre la función social de los museos, propusimos una mesa dedicada a eso, ¿no? Una primera mesa, una segunda mesa dedicada a la relación entre museos y patrimonio, y una tercera mesa dedicada a museos y territorio, porque también los museos representan culturas que se desarrollan desde ciertos territorios, y a veces nosotros como antropólogos pensamos que el territorio está delimitado de cierta forma y las personas que lo habitan no lo ven así. Los territorios se convierten en paisajes culturales, por ejemplo, un manantial puede ser parte, puede tener un guardián, por ejemplo, y puede ser parte del territorio de una comunidad. En fin, puede haber como cerros, ¿no?, en donde se les atribuye que viven ciertos seres sobrenaturales que cuidan el cerro, en fin. Entonces la noción de territorio es muy importante antropológicamente, porque te explica cómo concibe la gente la tierra en la que habita, ¿no? Entonces, y bueno, el número estelar, digamos, el que cierra es el homenaje, ¿no? Ahora, si me permites, te describo un poquito cómo concebimos las mesas de trabajo. Todos sabemos que el instituto tiene como funciones sustantivas la investigación, la conservación, la difusión del patrimonio cultural y la formación de profesionales en sus materias, ¿no?, en sus materias de trabajo. Entonces, cada una de las 3 mesas tiene alguien que habla de formación, ¿no? Por ejemplo, en la mesa número 1 va a estar Enoe Mancisidor, que ella es la coordinadora del posgrado en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, y ella nos va a hablar de cómo están ahora formando a sus estudiantes desde la perspectiva de la función social de los museos, ¿no? En la segunda mesa va a hablar Bertita Peña, que es restauradora, que fue la primera directora de una instancia que se creó en la Coordinación Nacional de Conservación, que se llama Dirección de Educación para la Conservación Social del Patrimonio. Ellos lo que hacen es formar a la gente de las comunidades en conservación preventiva. ¿Ves? Su trabajo, yo digo que ese es un trabajo docente, es un trabajo de formación, pero no escolarizada. Ella lo hacen en las comunidades, lo estuvo haciendo en museos comunitarios, pero en la propia coordinación reciben, por ejemplo, al Niñopa, ¿no? Este santo tan venerado en Xochimilco, y lo reciben con todo, y los mayordomos que vienen y lo dejan, y la comisión que se queda a dormir ahí en la coordinación para vigilar que... fiesta y exacto, ¿no? Todos los rituales que se tienen que hacer al niño y garantizar que el niño no tiene daño, sino que tuvo una limpieza, por ejemplo, ¿no? Cosas así por el estilo. Entonces es un trabajo muy importante, porque entonces les enseñan a las personas a prevenir robos, incendios, deterioro, por ejemplo, el efecto de la cera en los retablos, ¿no?, de las veladoras y todo eso en los retablos, en fin, ese tipo de cosas. Y en la tercera mesa va a estar Raimundo Alba, que es docente de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que da una materia de museografía, pero también con perspectiva social, porque Raimundo es un agente del INAH, que ha sido director del Departamento de Servicios Educativos en el Museo Nacional de las Intervenciones, es docente de Historia en la ENA, ha hecho libros de texto, entonces tiene mucho como esa perspectiva que nos interesa, ¿no? Entonces, ese es como un primer factor con lo que conformamos nuestras mesas. El segundo factor es pedir una experiencia directa con la función social de los museos, con la función, por ejemplo, va a venir el director del INAH en Sonora, que nos va a hablar de
como en Sonora no hay un museo regional porque el edificio está en litigio y no sé qué, pero él tiene un museo sin tener museo, porque lo ha mantenido vivo a partir de exposiciones temporales que ha ido habilitando, y entonces él hace un trabajo impresionante porque además hay un gran equipo en Sonora, un gran equipo en general, pero en particular los investigadores participan mucho en el museo, ¿no? Entonces, bueno, él nos va a hablar de esa experiencia de darle una función social al museo, aunque no tenga una colección permanente en exhibición, ¿no? Y así. Y en la segunda mesa vamos a tener la experiencia del doctor Miguel Moraita, que viene de Morelos. Ellos también nos va a presentar una experiencia de relación con patrimonio, ¿no? Él nos va a hablar de cómo hacen exposiciones en comunidades y las itineran en otras comunidades. Es un trabajo maravilloso el que hacen sobre temas de interés, como por ejemplo lo que pasó en Morelos durante los sismos del 17, que fue devastador porque ahí estuvo el epicentro. Recordarás que hubo una ruptura de placas, entonces hubo muchos daños patrimoniales en Morelos. Entonces, ese tipo de cosas. Y en la tercera mesa de museos y territorio vamos a tener la intervención de una arqueóloga que trabaja en la primera zona arqueológica que se... Ah, no es cierto, perdón. No importa que me equivoqué. Está bien, bueno. Estamos en casa. Y Okay. Aquí son equivocaciones felices. Ah, bueno. Es que quien nos va a hablar de una experiencia es sobre museos y territorio, es un compañero estadounidense de origen mexicano, que es el curador en jefe del Museo Nacional de Arte Mexicano en Chicago. Él se llama Cesario, y él va a venir, nos va a platicar de su experiencia y cómo ha puesto en relación al museo con las comunidades de mexicanos en Chicago, ¿no? Y el tercer factor que va a animar nuestras mesas de trabajo es una reflexión sobre el futuro, los retos actuales y el futuro de los museos, ¿no? En relación con la función social, vamos a tener gente de Querétaro, Rosa Estela Reyes y Paulina Macías, que vienen a hablarnos de lo que enfrentan y cómo ven el futuro de los museos. Y así vamos a tener personas que nos van a hablar. David Moraga nos va a hablar del futuro también. Y finalmente esta arqueóloga de Sonora que inauguró, ella empezó a excavar hace muchos años una zona arqueológica que se llama Cerro de Trincheras. Ahora es la primera y única zona arqueológica abierta al público en Sonora. Y ella desde el principio tuvo una gran relación con la comunidad y se puso de acuerdo en qué partes excavar. No querían que exhumaran a sus muertos, aunque fueran de la época prehispánica. Ella se comprometió a no excavar en la zona de enterramientos, digamos lo que equivaldría a un panteón. Pero bueno, asumía que probablemente encontraran enterramientos en casas, y entonces así llegaron a acuerdos. Bueno, sí los estudias, pero los regresas, porque además Cerro de Trincheras es sede de una peregrinación del grupo indígena Odam, que vienen desde Arizona hasta Cerro de Trincheras cada año a hacer una ofrenda, ¿no?, a sus ancestros. Entonces Elisa hizo un museo ahí y vinculó a los jóvenes de la comunidad, estudiantes de secundaria, prepa, para que ellos dieran las visitas en el museo. Entonces ella tiene varios retos. Uno, el narcotráfico, ¿no? Y otro, cómo preservar y al mismo tiempo que se siga respetando todo el patrimonio que hay en Trincheras sin ser un obstáculo para los rituales que mantienen vivos, digamos, estos peregrinos, ¿no? Entonces, así están estructuradas nuestras mesas. Entonces, pues a mí me gustaría mucho que la gente que nos escuche viniera a nuestro foro, porque el número estelar, que es, digamos, el cierre con el homenaje, viene en Cuauhtémoc y Tere, por supuesto, y ellos invitaron a 3 personas que han colaborado con ellos durante mucho tiempo en la promoción de los museos comunitarios en Oaxaca, en México y en otros países, que son gente de Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Que
ellos ya tienen una gran experiencia, entonces son colaboradores. Hay uno de ellos que tengo entendido que tiene un doctorado en la FES Aragón o algo así, en la UNAM, entonces es gente muy capaz, escolarizada o no, es gente muy capaz de verdad en Oaxaca, con un gran sentido de responsabilidad frente a su patrimonio y un gran amor por la cultura. Entonces los tres van a hablar. Ana Galicia nos va a moderar la sesión, ella va a ser la conductora, va a estar probablemente el director del instituto, y pues con eso cerramos nuestro primer foro, que esperamos que si nos sale muy muy requete bien, podamos el año próximo hacer un segundo foro, ¿no? Pues yo creo que de entrada la materia con lo que trabajan, perdón que lo reduzca la palabra materia, pero la gente, las comunidades, los museos, para englobar todo esto, lo tengo que poner en una sola palabra, bueno, me surge la necesidad para poderlo comunicar. La materia con lo que trabajan es muy muy valiosa, es muy importante, tiene muchas aristas, muchos campos, muchas perspectivas. Hay especialistas, me imagino, de todo tipo, ¿no? Como habrá museógrafos, habrá antropólogos, habrá historiadores, habrá arqueólogos y por supuesto la gente de la comunidad que conoce su comunidad, sus tradiciones, sus fiestas, qué es lo que quieren, qué necesitan, qué quieren enseñarle al mundo y qué quieren que al mismo tiempo que le enseñen, pero que sea respetado. Sí. ¿No? Y me imagino que de todo esto va los foros. ¿En qué nos van a estar cuando salga esta emisión? Ya por ahí estamos por ahí del mediodía. Del día 16 de agosto, entonces nos puede ser la invitación de los horarios, en donde nos pueden ubicar quien quiera interesarse y pueda asomarse y venir al Museo de Antropología. Ay, claro. Los invitamos de todo corazón, se la van a pasar bien, de verdad. Vamos a comenzar a las 10 de la mañana con la conferencia magistral del doctor Saborit sobre el Museo de Antropología. Después empezamos con nuestras mesas. Las 2 primeras mesas van a ser antes del receso de la comida, tiene una duración de 1:30 cada mesa, y en la tarde vamos a tener la tercera mesa y el homenaje. O sea que vénganse preparados para quedarse todo el día en el Museo de Antropología, que es muy disfrutable. Además hay muchos stands con ofertas increíbles de libros, hay una gran variedad de libros de antropología e historia. Entonces en los recesos pueden darse su vuelta. Nosotros estamos muy, muy entusiasmados porque sentimos que va a haber experiencias vivas, ¿no? O sea, las mesas de trabajo van a ser mesas de trabajo, no van a ser disertaciones académicas, sino vamos a hablar de experiencias, de necesidades, de vínculos que se hacen con la gente, porque en mayor o menor medida los museos que extienden, digamos, al instituto a toda la República enfrentan muchos retos, ¿no? Por ejemplo, convencer a las gentes de que vayan a los museos, ¿no? Pero además hay un esfuerzo importante, que es como una de las maneras en las que se abordan los retos, que es llevar el museo a la escuela. En muchos museos regionales se hace un esfuerzo impresionante por llevar, aquí mismo de este Museo de Antropología tienen un programa de visita a las escuelas, de atender grupos con algunas discapacidades. También hay toda una corriente, ¿no? Una red de educadores de museos dedicados a atender personas con alguna discapacidad. Otro reto importante para nosotros es darle voz a las comunidades que quieren manifestar, aunque no sean museos comunitarios, que sean museos de Lina, cómo articular la participación de la gente para que expresen, ¿no? sus creaciones y sus conflictos también, porque a veces nos encontramos que hay comunidades que están en competencia con otras por el mercado, por diferentes razones. ¿Y qué nos toca a nosotros? Por ejemplo, darles una profundidad histórica a sus tradiciones, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en un exconvento agustino del siglo XVI que está a cargo de Lina, que fue el primer centro comunitario que se fundó como tal, y en ese centro comunitario lo que se apostó fue a una corresponsabilidad en la conservación del convento, ¿no? Y así empezamos a hacer exposiciones comunitarias, y por darte un ejemplo, hicimos una exposición sobre charrería,
porque en la comunidad de Culhuacán hay 2 lienzos charros. Hay uno de ellos que ofrecía, por lo menos hace unos años, ofrecía cursos de verano de charrería para niños, ¿no? Y está el veterinario de los charros, la tienda de ropa de charros. Entonces lo que hicimos fue una investigación sobre los charros en Culhuacán, y nosotros lo que hicimos fue darle la profundidad histórica. Cuándo se creó la charrería, ¿no? Cuando se fundó el primer lienzo cercano a Culhuacán, que era el lienzo charro de la Viga. Encontramos a la señora cuyo papá donó el terreno para el lienzo charro. Otra señora nos prestó un sombrero, otra señora nos prestó indumentaria de muchachas, porque se cierra la fiesta charra con una escaramuza, que es una serie de suertes charras que hacen muchachas vestidas como de Adelitas, se llaman ellas, ¿no? Y encontramos en Culhuacán al señor que inventó la escaramuza charra y que se hizo por primera vez en el lienzo de San Ángel. Entonces, a la hora que entras a investigar los temas, le da mucho más sentido a las personas que tienen esa profesión, y al mismo tiempo, como el museo le da cierta validación, ¿no?, al patrimonio, entonces la gente se siente muy bien, se identifica, ¿no? Y el museo entonces se convierte en un lugar vivo, ¿no?, para las manifestaciones culturales de la gente que lo rodea. Ese es un reto también, ¿no?, que tenemos. Pues es un gran reto, pero parece que van muy bien, seguramente van a tener mucho éxito. Desafortunadamente aquí el tiempo se nos está yendo de volada, pero antes de terminar, en esta perspectiva justo que, bueno, seguramente te decía, el foro tendrá éxito, y de cualquier manera ustedes siguen trabajando independientemente de cómo les vaya en el foro. Hay un trabajo que se continúa. ¿Cómo puede la gente acercarse a estos grupos de museos quienes estén interesados? Y también si tienen algún proyecto después de este foro, ¿para dónde iría? O muchos proyectos seguramente. Claro, mira, como nosotros lo estamos organizando como Gaceta de Museos. Ajá. De hecho aquí nos está acompañando el editor de la Gaceta de Museos. Nosotros tratamos de que cada mesa, por ejemplo, empiece abordando cuáles son los artículos que se han publicado en la Gaceta que tienen que ver con eso, ¿no?, que tienen que ver con los temas de las mesas. Hay una coordinación nacional de museos y exposiciones que es sensible, digamos, a la presentación de proyectos, sobre todo de comunidades, ¿no?, que tengan interés en algo. Entonces, yo los invito a que se acerquen a Lina, a que a través de la Gaceta de Museos se pongan en contacto. Nosotros con mucho gusto podemos asesorar, orientar a las personas que tengan interés. Invitamos a la gente de museos a publicar en la Gaceta, a solicitarnos temas, por ejemplo, que sean de su interés. Y yo creo que la Gaceta de Museos puede ser una excelente entrada a toda la enorme oferta cultural que construye el INA año con año en toda la República. ¿Está en internet la Gaceta de Museos? ¿Perdón? La Gaceta de Museos está en internet. Está en la mediateca del INA. Hay un micrositio de revistas del INA, que hay más de 20 revistas o 15 en el INA, y una de ellas es la de Gaceta de Museos. Nuestro editor la mantiene viva, sube gacetas, sube resúmenes, ahí mismo informa de eventos en los que participamos como Gaceta de Museos. Entonces estamos en tarea. Y así los podemos buscar en internet. Claro, Gaceta claro. de Museos, entonces, o Mediateca INA, de las dos. Así es. Pues Ana Bedoya, el tiempo se nos ha ido. Se nos fue. Se nos fue de volada, y muchas gracias. Mucha suerte y éxito, las dos se necesitan. A veces alguien menosprecia la suerte, pero también tiene que ver. Pero el trabajo, por supuesto, que llevan detrás toda la comunidad que está inmersa en este proyecto, se va a reflejar, y seguramente será un evento muy exitoso, una serie de eventos muy exitosos. Muchas gracias, Ana. Gracias por tu a tiempo. ustedes, de verdad. Y vengan al foro de museos, por favor, ayúdenos a hacer de este foro un éxito para que podamos hacer el segundo y el tercero y todos los que se puedan. Pues ya saben, están cordialmente invitados aquí al Museo Nacional de Antropología en Chapultepec, la Ciudad de México. Todavía estamos 16, 17 y 18 de agosto en la 35 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. No me queda más que despedirme. Así, Eva Nivaldo Morales, a nombre de Radio INA,
Doy por terminada esta emisión de la serie INA en Movimiento en una transmisión especial desde el Museo Nacional de Antropología. Por favor, síganos también en Spotify y en YouTube, Radio INA. Y despido a... Esta fue una producción de la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Divulgación y Producción Audiovisual a cargo de Ana Galicia y también de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente. Evanibaldo Morales en la realización y en el apoyo técnico hombre orquesta en esta ocasión, Jerónimo Cuevas, quien se ocupó de la cámara, la edición, la grabación y el sonido. Muchas gracias y nos vemos aquí pronto. Gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.